a todos quienes se unen a la señal de Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Un abrazo gigante como siempre. Quienes se unen en nuestra señal en todo el mundo a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un abrazo a quienes ya están en nuestra transmisión en vivo en Facebook personal también. Carla Salomé Coronel. También así me encuentran en Instagram y @Salomé181 en Twitter. Gracias a quienes están también en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, en el Facebook Live y de la mañana morocha. 9 de la mañana y 10 minutos. Hoy, miércoles 21 de octubre del 2020, damos la bienvenida así rapidito. Estamos esperando además que la ola de frío y de la lluvia en la ciudad de Quito especialmente ya pase el día de hoy. Me dicen que hoy es el último día, esperemos. Con el clima de Quito nunca se sabe, así que recuerde, como siempre, la recomendación. Vaya abrigado porque las gripes estacionales también ya empiezan en esta época. Y recuerde que además mantenemos nuestro supervirus que está entre nosotros. No queremos, obviamente, que usted se contagie ni que su familia tampoco. Así que el cuidado está en nosotros. Mascarilla bien puesta, lavado de manos y, por supuesto, el distanciamiento físico. Así iniciamos la Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. 9 de la mañana y 11 minutos. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. Gracias por estar aquí. Ya conversábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias y además le dábamos también un saludo cordial a Paola Pavón, la prefecta de Pichincha. Y el día de hoy justamente vamos a hablar con las grandes protagonistas que jugaron un papel muy importante en las protestas de octubre del 2019. Las mujeres, las madres, las hijas, las amigas, las abuelas que estuvieron y estuvimos ahí en octubre del 2019 desde varios frentes y desde varios puntos. Recordemos además que el sondeo de la empresa Cedatos Gallup, presentada a finales del año 2019, determinó que para los ecuatorianos las protestas sociales del 3 al 13 de octubre del 2019 fueron los hechos más relevantes del año pasado. Tal vez ahora en este año 2020 lo más relevante sea la emergencia sanitaria, la crisis económica, la crisis social, pero las protestas sociales continúan y siguen siendo parte de nuestra cotidianidad, porque seguimos nosotros todavía en pie de lucha, sigue vivo el momento de octubre del 2019 y por eso el día de hoy le vamos a dedicar este programa a estas protagonistas que estuvieron ahí y estuvimos ahí en diferentes frentes en octubre del 2019. Por eso el día de hoy tengo una gran invitada, pero además tengo también muchas mujeres que han querido compartir con ustedes ese momento histórico y cómo lo vivieron desde su vida, desde su punto, desde donde pudieron ser partícipes de este momento histórico. María Fernanda Andrade vivió de cerca la represión. Ella estuvo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y coordinó ayuda desde adentro. Así que escuchemos lo que María Fernanda quiere contarnos. Hola, gracias por la oportunidad de poder procesar esta experiencia a nivel personal. Nunca tuvimos la oportunidad de desahogar ni de registrar, aunar voces para dejar un registro. Qué bueno que aquí se haga un archivo histórico. Soy María Fernanda Andrade Beltrán, mi cédula de identidad es 1712337656. Yo estuve en el Ágora de la Casa de la Cultura coordinando acciones de logística y de articulación entre varios colectivos de voluntarios que se hicieron presentes ahí en la Casa de la Cultura, que fueron varios en realidad. Yo coordiné con la CIDH y los socorristas de paz, los personeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los representantes de la CONAIE allí en el Ágora. Hicimos la distribución, la limpieza de los espacios para recibir a los hermanos y hermanas que venían de distintas provincias. En el primer piso hicimos el triaje médico, la atención médica y guardamos todas las donaciones de medicinas que al principio no nos llegaban y era una situación angustiante. Como teníamos un cerco mediático, no sabíamos cómo hacer llegar la información de todo lo que necesitábamos. Lo que más nos pedían las doctoras, sobre todo que estuvieron a la cabeza, las médicas, era sutura, hilo de sutura. Y bueno, con el tiempo la gente en general recién como que estaba entendiendo qué es lo que pasaba, por qué se reclamaba y por suerte llegaron las ayudas de todo, ¿no? De comida, de medicina.
En el segundo piso hicimos el área de los pequeños, de los lactantes, de los neonatos. En el camerino del fondo del segundo piso limpiamos, despejamos el espacio para recibirles a los guaguas, sobre todo hasta 4 o 5 años. Que claro, no pudieron quedarse mucho porque el tercer día ya tuvieron que irse a la Universidad Salesiana, ¿no? Para estar más resguardados porque la Casa de la Cultura era un campo de guerra. Nos lanzaban bombas lacrimógenas, se nos acosaban con bombas todo el tiempo, los helicópteros no dejaban de pasar y la policía realmente estaba en una actitud bastante beligerante, bastante agresiva. Incluso a muchas personas nos pasó que salimos con traumas de la fuerza pública. Cuando nuestras familias muy preocupadas nos decían cuídate, en realidad nosotros cuando salíamos nos asustábamos cada vez que veíamos a alguien de la fuerza pública. Esto fue algo que creo que no se nos va a quitar en mucho tiempo, no se nos ha quitado en mucho tiempo a varias personas que estuvimos ahí. Hubo varias anécdotas en realidad, hubo gente de la fuerza pública intentando entrar por la Casa de la Cultura y bueno, las personas que estábamos más exponiéndonos a la información de buenas fuentes estábamos más preocupadas, ¿no? Porque teníamos que cuidar a la gente que estaba ahí, nos sentíamos responsables y yo pues con la preocupación de graficar un plan de evacuación porque realmente había mucho acoso. Bueno, después estuve en varios frentes, pero eso es lo que les pude decir. Vivimos muchos momentos de tensión y espero que esto quede en la memoria, que octubre siempre vuelva. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9:17 a.m. Muchísimas gracias a María Fernanda Andrade, que nos contaba su historia de cómo pasó este histórico momento, octubre del 2019, y como ella dice al final, octubre siempre tendrá que vivir. Por eso quiero darle la bienvenida el día de hoy a nuestra invitada, una gran invitada. Es un honor tenerla aquí. Ella es Naira Chalán, es comunicadora social, originaria del pueblo quichua Saraguro, y es vicepresidenta de la Confederación de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari. Mi querida Naira, muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo y obviamente hacer memoria histórica de lo que sucedió en octubre del 2019. Buenos días. Muchísimas gracias a esta invitación a compartir, como tú lo has dicho, a rememorar. Creo que es un ejercicio súper necesario en estos tiempos donde la información abunda, pero la memoria realmente es complicada mantenerla vigente. Es importante entonces justamente lo que tú dices, Naira, y es rememorar, recordar lo que sucedió, es no dejar en el pasado, sino más bien mantenerlo vivo, mantener vivo qué fue lo que sucedió. Si bien las protestas se dieron obviamente por el decreto 883 que lanzaba el gobierno de Lenín Moreno, donde alzaba el precio de los combustibles, empieza la protesta, el levantamiento, empiezan los transportistas. Y la comunidad indígena, los hermanos indígenas, se unen a esta protesta en octubre del 2019 y se vuelven protagonistas de la misma. ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se organiza el pueblo indígena para hacer una marcha, además que es titánica, porque vienen desde sus comunidades a llegar a la ciudad de Quito y muchas veces desde la cosmovisión mestiza, a veces desde las ciudades, no llegamos a comprender mucho cómo es esta organización y cómo es que llegan ustedes a la ciudad? Bueno, nosotros en realidad habíamos iniciado ya desde hace mucho tiempo, digamos, con una planificación sobre cumplir una agenda que teníamos con demandas y que seguimos teniendo, ¿no? Por supuesto, con demandas desde el movimiento indígena. Por supuesto, muchas demandas que habían sido no escuchadas o postergadas o a su vez no cumplidas, cubiertas por el gobierno de Rafael Correa, entre el gobierno de Lenín Moreno, y decidimos instalar unas mesas de diálogo para dar solución, para dar salidas a estas demandas que se tienen en este pliego petitorio, en esta agenda desde la organización, desde CONAI. Sin embargo, tras 2 años, el 11 de diciembre del 2017 se instala estas mesas de diálogo y no se tienen respuestas desde el gobierno, más bien redundan en muchas situaciones que no dan salidas concretas. Eso nos obliga a tomar el 23 de agosto del 2019, a tomar una decisión ya en firme, porque nosotros ya habíamos tenido también procesos asamblearios en donde los compañeros y compañeras bases de las organizaciones también estaban diciendo no hay soluciones a lo que hemos pedido, ¿qué vamos a hacer? Y entonces progresivamente se iban tomando decisiones en estos espacios asamblearios
de que el llamado a la movilización ya era una realidad, ya estaba vigente ahí entre las opciones después de que el diálogo, la vía del diálogo se agotara. En ese sentido, el 23, como digo, de agosto, en una asamblea anual de la CONAIE se determina y se pone ya fechas para la movilización. La fecha para la movilización era el 13 y 14 de octubre. Ya era todo un sinnúmero de actividades también que iban en torno a listar esta medida de hecho, que nosotros habíamos puesto en 3 términos para ejercerla, digamos. Primero, territorial, es decir, cada territorio iba a tomar las acciones de hecho que mejor creyeran conveniente, y además iba a ser permanente y progresiva. Entonces, en ese sentido, ya se venía, como digo, alistando ya todo este escenario para octubre. Nuestra fecha ya estaba puesta, así que no fue una cuestión espontánea, una cuestión no planificada, no planeada, sino ya estuvo ahí. Pero el 1 de octubre, por supuesto, el decreto 883 hace que nosotros también nos adelantemos a una medida de hecho y a tomar acciones frente a las decisiones del gobierno, del gobierno actual. Y eso provoca también a que nosotros como dirigencia tengamos una cierta presión desde las organizaciones de base, a decir, vean compañeros, no vamos a esperar al 13, 14 de octubre, no vamos a salir ahora porque el retiro de los subsidios evidentemente afecta a las poblaciones que menos posibilidades tienen de solventar su vida diaria. Y eso estamos ahí, los pueblos y nacionalidades indígenas y los sectores populares de los barrios periféricos de Quito mismo o de las ciudades en general. Entonces, en ese sentido, después de que los transportistas también abandonan su medida de hecho por una negociación ya entre la dirigencia sindical y el gobierno nacional, nosotros salimos también a la medida de hecho. Y eso rescatamos también como la actoría que tuvo ahí el sector de los estudiantes y de los trabajadores. Entonces, a eso también la vocería, el actuar, la estructura de la organización indígena de la CONAIE, del movimiento indígena en general, sale a la medida de hecho y pues tenemos lo que tenemos en el escenario de octubre, los 11 días de estallido. De protestas. Ahora, mi estimada Naira, hay algo que es sumamente doloroso y hubieron muchas personas que no estuvieron de acuerdo, obviamente también con las protestas de 2019, a pesar de que nos afectaba absolutamente a todos los ecuatorianos. Y una de ellas era decir que cómo puede ser posible que las mujeres vengan a las manifestaciones, que cómo puede ser que vengan las abuelas a las manifestaciones, que cómo puede ser posible que vengan las niñas a las manifestaciones, que vienen trayendo a los guaguas. Era un poco difícil entender desde otro lado y desde otro punto de vista. ¿Por qué estaban las mujeres aquí en Quito? ¿Por qué también estábamos protestando todas las mujeres desde el punto de vista del lado indígena? A ver, primero hay que entender muy bien cómo funcionan las dinámicas organizativas y de vida de las comunidades. En las comunidades no es que las mujeres están relegadas de ciertas responsabilidades y derechos dentro de la comunidad. Es decir, todos tenemos un rol establecido, además reglamentado dentro de las comunidades. Y bueno, una lógica bastante colectivista de realizar las actividades que se tengan que realizar en torno a esta dinámica comunitaria. Entonces, lo que nosotros decimos, en realidad, no es que la gente sale de la comunidad a las protestas, sino que la comunidad en sí se traslada a una medida de hecho. Y en la comunidad están niños, estamos mujeres, estamos taitas y mamas, hombres, en realidad está todo el conjunto de la sociedad en sí, y eso no se puede desprender. Es decir, si bien es cierto, abandonamos por un momento nuestra territorialidad, pero la idea de la comunidad, el relacionamiento en sí de la comunidad no se abandona en ningún momento, y eso se traslada en toda la caminata, se traslada a la ciudad de Quito, y es por eso que vemos también una dinámica bastante espontánea de cómo funcionan las mingas en las comunidades. La gente asume un rol en una acción. Y eso pasó en octubre, es decir, la comunidad estuvo presente todo el tiempo en octubre. Y ahí es donde estamos mujeres, niñas, niños, mujeres embarazadas, como la condición en la que debamos enfrentar el ser humano en todo momento, ¿no? Y ahí estuvo presente.
Es que esa es la falta de entendimiento justamente del accionar de la comunidad indígena, y es lo que tú has dicho sumamente claro, no es que salimos de las comunidades para irnos a otro lado, es que la comunidad se mueve. Simplemente la comunidad entera es la que se mueve y hace las acciones necesarias. Las mujeres indígenas, las mujeres que estuvimos en octubre del 2019, tuvimos una participación histórica y fue desde varios frentes. ¿Dónde te tocó estar en esos momentos, Naira? Realmente duro de decir en dónde me tocó estar, porque me tocó estar en muchísimos lugares que ya no recuerdo muy bien en tantos lugares que he estado. Estuve también en primera línea, ayudando a los compañeros a meter los gases lacrimógenos en el agua. Estuve ahí asistiendo, ayudando a los compañeros a las asfixias que tuvieron, asumiendo el rol dirigencial, por supuesto, también de estar al frente, conduciendo también la manifestación, de coordinación de todo el tema logístico, también estuve ahí. Estuve también con las compañeras acompañando en los diferentes momentos en que se veía como un poco ya afectado, digamos, la estabilidad o la vida de las compañeras, en varias de las amenazas que tuvimos a los ataques de la Casa de la Cultura. Estuvimos en las reuniones también internas del movimiento indígena, de la CONAIE. Es decir, estuve en un sinnúmero de lugares también ahí, ¿no? Donde nos toca estar a los dirigentes, porque a los dirigentes no solamente nos toca el lugar de donde se trata diplomáticamente o donde se configuran las estrategias, sino también en donde en realidad queman las papas. Y ahí estuvimos los dirigentes. Eso no, creo que no hay nadie que pueda decir, bueno, no, tú no estuviste, porque si uno no me vio... Te vimos. Entre miles no me vieron, pero ahí estuve. Muchos compañeros y compañeras dirán, ahí estuvo la compañera. No, no es que no. Y ahí dormí, ahí dormimos juntos en la Casa de la Cultura. Entonces, en ese sentido, nuestra participación fue permanente y activa como mujeres también ahí. Ahí es la gran diferencia, tal vez desde otra visión de otras sociedades, ¿no? La dirigencia indígena siempre está ahí presente, justamente como dice Naira, donde las papas queman, que es donde tienen que estar muchos dirigentes indígenas también. Otro rol importantísimo que asumieron las mujeres, asumieron muchas mujeres en octubre del 2019, fue también la parte de la atención del abastecimiento de insumos médicos y también las brigadas que estuvieron ayudando y apoyando a muchos de los compañeros que estuvieron heridos. Justamente por eso, Naira, te invito y a todos nuestros oyentes a escuchar el testimonio que ha querido compartir con nosotros hoy Maritza Rubianes. Estuvo justamente en una de las brigadas de abastecimiento y fue blanco de los militares y los policías. Y regresamos a conversar contigo, Naira. Escuchemos. Mi nombre es Maritza Rubianes. Tuve la oportunidad de estar prácticamente desde el principio en el espacio de la Casa de la Cultura, en donde varios voluntarios pues, nos juntamos para cubrir las necesidades de ese espacio, ¿no? Que se convirtió en un sitio donde la gente iba a descansar, a comer, a curarse las heridas y a protegerse, ¿no? Fue maravilloso ver que, aparte del personal de salud especializado y rescatistas especializados, había gente, el resto, los voluntarios que hacían las demás cosas, la mayoría de personas éramos del mundo del arte, teatreros, bailarines, cantantes, músicos. Todos nosotros con los compañeros indígenas montamos en ese escenario una de las obras más lindas de las que Quito tiene noticia, ¿no? Una comunidad. Eso fuimos, una comunidad en donde las necesidades que se tenían que cubrir se cubrían, sin preguntar quién tiene que hacerlo. Simplemente se hacía, sin jefes, ¿no? Sin que nadie nos ordene. Lo que había que hacer se hacía y punto. En esta tónica formé parte de una brigada de abastecimiento de insumos médicos. Y esto surgió porque los compañeros de las brigadas médicas, que eran médicos, enfermeras, rescatistas, salían a atender al frente de batalla, porque esto fue una guerra, y regresaban porque se les acababan los insumos. Entonces era innecesaria su regreso si es que alguien salía a dejarse lo que ellos necesitaban. Entonces nosotros formamos esta brigada entre 5 y 7 personas. Salíamos puestos mandiles para que nos dejen pasar los policías y militares, a abastecerles de lo que necesitaran, ¿no? Y hacerles reír un poco también de paso, ¿no? Contarles alguna cosa, un chiste, alguna broma para sacarles del estado de angustia, ¿no?
A la final, el llevar mandiles blancos nos convirtió a nosotros en blanco también. Los policías y militares disparaban y atacaban a brigadas médicas y entre esas estuvimos nosotros también. Creo que octubre nos marcó a todos. Creo que octubre nos enseñó algo muy importante. El monstruo enorme, gigantesco, que es el sistema que vivimos, no tiene los dientes tan grandes como pensábamos. Organizándonos con organización popular, se puede crear una realidad distinta. Se puede volver a lo que fuimos, ¿no? A lo que realmente somos, una comuna, la comuna de Quito. Gracias a Maritza Rubianes, muchísimas gracias por ese testimonio y qué lindo terminar su audio diciendo que regresamos a ser la comuna de Quito, porque nos unimos y nos juntamos todos, sin distinción de género, sin distinción de posición social, absolutamente muchas personas se unieron ahí. Y entre ellos estuvieron también las brigadas médicas, los estudiantes, como ya decía Naira al inicio. Así que, Naira, también contándonos tu historia y hablando también lo que decía Maritza, la policía no tuvo reparo en atacar cuando veía mujeres. Tú que estuviste ahí también en la primera línea, y lo puedo decir también por experiencia propia, no les importó que éramos mujeres. Nos atacaron igual. Sí, claro, por supuesto, pues para el Estado no hay diferenciación entre que un sujeto... No había el respeto. A las mujeres no se les toca con el pétalo de una rosa, eso ya no existía. En realidad no creo que ha existido nunca eso. Entonces, desde la lógica, claro, del Estado, no hay esa diferenciación y eso nos damos cuenta en la misma construcción de las políticas públicas. Pese a que somos un sector desatendido, el de las mujeres y además un sector mayoritario, por supuesto, al de los varones, pero las políticas públicas se hacen sin tomar en consideración todas estas especificidades por las que debemos pasar también este sector importante de la sociedad. Claro. Por tanto, al momento de la represión, cuando el Estado ha configurado un enemigo interno que está en las calles, que ha decidido tomarse las calles, pues no hay diferenciación y eso no lo va a hacer, jamás lo va a hacer y eso está claro. Digamos, seguramente, yo no he leído los manuales, pero yo no creo que en los manuales también del uso progresivo de la fuerza diga a las mujeres no de esta manera y a los hombres sí, no, todos somos considerados ahí en su conjunto terroristas o, como digo, el enemigo interno a vencer y al que se debe aplicar toda la fuerza posible. Entonces, en ese sentido, las mujeres también, claro, ahí jugamos un rol importante de llamar la atención al Estado, de decirle al Estado, pare la violencia. Y no solamente pare la violencia en ese sentido, digamos, en ese hecho específico, sino pare la violencia en términos generales, una violencia sistemática, estructural, que se lleva dando sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los territorios en donde reproducimos nuestras vidas también, y eso no se ha dado hasta el día de hoy. Es decir, nosotros tenemos luego de octubre, incluso, si mal no recuerdo, hubo un retiro también de presupuestos que estaban destinados a promover políticas públicas y a promover acciones concretas, por ejemplo, para evitar embarazos en adolescentes o para evitar la violencia de género. Y eso da cuenta de que para el Estado nosotras en realidad... Ahora el presupuesto es cero. El presupuesto es cero para este tipo de proyectos. Así es. Así es. Entonces, no se puede hablar de equidad cuando en realidad desde la instancia llamada a defender los derechos, a proteger los derechos, no hay tal. Y como digo, si octubre se exacerban los ánimos, se exacerba además, se desnuda el poder, mucho menos se va a encontrar eso cuando sabemos que la construcción mismo de este Estado es patriarcal. Entonces, no hay esperanza, digamos, ante ello. Estamos conversando con una gran invitada el día de hoy. Estamos hablando sobre la histórica participación de las mujeres en el movimiento y en las protestas de octubre del 2019. Naira Chalán, vicepresidenta de la Confederación de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari. Nos vamos a ir un pequeño cortecito, mi estimada Naira, no te nos vayas, regresamos enseguida porque queremos hacer un análisis todavía de varios momentos que fueron específicos en octubre del 2019. Ya regresamos. 9 de la mañana con 37 minutos, estamos de la mañana morocha, tu programa con color. Un abrazo gigante a Marcelo Tequis, Darío LDU Ceballos, Cristian López, Leyo Espín,
Rolo Carrasco, Violeta Rea también, a la Silvia Álvarez, un abrazo gigante, otra mujer luchadora que estuvo ahí en las calles en octubre del 2019, un abrazo enorme también para la Ceci, también estuvo ahí con nosotras luchando. Carlitos Bastidas dice, buenos días, por favor a levantar ese ánimo, que vivan esas mujeres valientes que estuvieron en la lucha, que viva el Ecuador de personas nobles como ustedes. Muchísimas gracias, Carlitos. Eduardo Cisneros, Jairo Quijano, muy buenos días también para ti. Quiero comentarles a quienes se unen a nosotros de la señal de Pichincha Universal. Estamos conversando con Naira Chalán, vicepresidenta de la Confederación de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecua Runari, comunicadora social, hablando sobre el rol protagónico e histórico de las mujeres en octubre del 2019. Ya me estaban ahí cayendo con el hachazo, mi querida Naira, porque me decían, ¿cómo que todos de todos los sectores sociales estuvieron ahí, socioeconómicos especialmente, estuvieron en la lucha? Hubieron algunos que sí, pero sin embargo, hubieron otros sectores, mi querida Naira, que hicieron reclamos muy duros. Estaban más pendientes de las paredes, las piedras y el piso de la ciudad que de lo que sucedía con nuestros hermanos, que de lo que sucedía con los heridos, de lo que sucedía con la represión que vivimos, hombres, mujeres y niños, sin distinción, de parte de la Policía Nacional. Mi querida Naira, ¿qué le puedes decir a esa gente que criticaba el movimiento indígena, que criticaba a quienes apoyamos el movimiento indígena, que fuimos estudiantes, madres, empleados, desempleados, transportistas, de todo, absolutamente de todo? Pero sí hubo ese grupo de personas que no estaban de acuerdo. ¿Tienes un mensaje para ellos, Naira? Sí, no, solamente creo que deben llevarse una pregunta ellos también, ¿en dónde se fundó Quito? Ese Quito colonial, ¿qué estuvo antes, no? Antes se destruyó toda. ¿Quiénes son los verdaderos dueños del territorio? Más allá de ser los verdaderos dueños, creo que de alguna manera hay una historia fuerte ahí, ¿no? De una destrucción a un patrimonio, y que hasta ahora se lleva dando, ¿no? Si nosotros decimos, a ver, ¿dónde se están levantando varios de los proyectos considerados también ahí importantes para la ciudad, para las ciudades? Se están levantando sobre la historia y sobre cimientos arqueológicos también, de pueblos originarios que estuvieron en su momento ahí, pero eso no es cierto, no hay un criterio ahí para decir, bueno, se está destruyendo parte de la memoria y parte de la historia de Quito, no. Es que es una cuestión bien selectiva de decir, acá sí se destruye y acá no se destruye. Se destruye la Amazonía todo el tiempo y eso no es fácil recuperar. Es decir, la remediación ambiental que tendremos que llevar seguramente nos tardará, no sé, siglos. Pero estamos hablando de Quito. Quito en este momento volvió a la normalidad y está tal cual. No seamos selectivos en hacer estas críticas cuando conviene y a donde conviene, porque ahí sí entra el indio salvaje a dañar Quito, ¿no? Pero cuando vienen las transnacionales mineras salvajes realmente claro, ahí a sí, afectar todos los ecosistemas, claro, y todo el tejido social de las comunidades, ahí no dicen nada. Son los mismos que han criticado la destrucción de Quito, los que omiten hablar de los daños que están provocando y que provocan también estas grandes industrias mineras de agroalimentos, la agroindustria, y todo eso, digamos, son los mismos que omiten. Entonces, a mí me parece que hay un criterio bastante sesgado, clasista, racista, con estos comentarios que se hacen. Mi estimada Naira, hubo un momento que fue bastante doloroso, que creo que nos arrancó lágrimas a todos. Fue el momento en que recuerdas que hubo un frente de manifestantes afuera de la Asamblea Nacional, estaba resguardado por policías y se pretendía hablar con la Asamblea Nacional, se pretendía llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Sin embargo, quienes estaban, como tú ya lo has dicho, donde las papas queman y en la primera línea, justamente ahí afuera de la Asamblea Nacional, eran mujeres que estaban dando de comer a los policías. Segundos después, los mismos policías dispararon a esas mujeres y dispararon a los manifestantes que estaban ahí sentados afuera de la Asamblea Nacional. Fue un momento muy doloroso, muy duro. Muchas mujeres estuvieron ahí. ¿Cómo sintieron desde adentro, desde su organización, ese momento, Naira? Claro, yo estuve realmente ahí al ladito de las mallas. ¿Cómo se contuvo además todo eso? Nosotras estábamos, por supuesto, al frente
intentando buscar respuestas, porque la desinformación, la contrainformación, como se lo quiera llamar, estaba presente todo el tiempo ahí, y entonces los rumores y todo circulaba con una rapidez increíble. ¿Qué se había dicho? ¿Por qué se sostiene también como una vigilia ahí por unas horas de las compañeras y de todo? Fue el día en el que realmente hubo una concurrencia bastante fuerte a las inmediaciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se dijo en ese momento? Sí, los dirigentes están en este momento ya acordando para una reunión, supuestamente. Pero esa era la coartada de la policía, esa era la coartada de toda esta estrategia de la fuerza pública, seguramente bajo órdenes también desde arriba, desde los altos mandos, de ahí María Paula Romo, Osvaldo Jarringui, los altos mandos. Adelante, voy a preguntar. Entonces, todo esto era una estrategia, ¿por qué? Porque había la posibilidad de que la manifestación en sí se tome en la Asamblea Nacional. Claro. Y el llamado de ellos era resguardar, pero no tenían ya no tenían todas las provisiones necesarias para defender supuestamente ellos, ¿no? Defender el edificio, este edificio de la Asamblea Nacional, que realmente se ha convertido en una cuestión bastante lamentable con toda la deslegitimidad que tiene en este momento esta función. Entonces, se recargaron. Mientras nosotros estuvimos ahí, llegaron 4 helicópteros. Nosotros comíamos, porque ese rato también nosotros estuvimos en un espacio de comer, de compartir, ¿no? Como digo, la comunidad se traslada, y en el momento que la comunidad se traslada a ese espacio, entonces también uno llega, no comparte, la convivencia, la gente, tiene un momento también ameno, ¿no? Pero en ese espacio en donde estábamos ya alimentándonos, comiendo, después de que ya llegaron los 4 helicópteros, después de que los militares sacaron una banderita blanca diciendo aquí ya nada va a suceder, tenemos órdenes de no atacar, y nosotros también estuvimos en ese plano, ¿no? De no hacer nada, estar ahí nomás, como un acto de decir, bueno, aquí estamos presentes ante la ausencia de la función legislativa, porque no había nadie. Y estamos acá, el pueblo, intentando también ejercer la función de legislar, de decir qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos queriendo, y que la Asamblea Nacional debió haber tomado una posición también respecto de lo que sucedió en octubre, pero no lo hizo. Entonces, eso se reclamaba, y lamentablemente tuvimos el ataque brutal de la fuerza pública, brutal, porque las estadísticas, incluso los datos que pone la Defensoría del Pueblo, los datos que ponen también incluso desde el Ministerio de Salud, fue el día, y los del Ministerio de la Función Judicial, fue el día en el que más heridos hubo, más ingresos de heridos hubo a los hospitales públicos. Y es el día además en donde más detenciones arbitrarias hubo. Muchas compañeras, en realidad nos atacaron demasiado fuerte, que hubo compañeras y compañeros que no avanzaron a salir y fueron pisoteados por la gente que se desesperaba en salir porque ya estaba asfixiada. Totalmente. Y el caos de ese momento. Ya parecían sin vida. Yo no sé si en ese momento también alguna compañera, algún compañero tuvo afectaciones también fuertes que hasta el momento deriven ya de este espacio, sobre todo en donde la gente por tanto aprieto se pisoteó, se maltrató entre sí, porque no era posible, no nos daban la posibilidad, estaban atacando de todos los lados. Uno debía les rodearon. Por dónde, y debía uno buscar por dónde salir. Entonces, mi estimada Naira, quiero comentarte que tenemos también el testimonio de Laura Carrión, que quiero compartirlo contigo y con nuestros oyentes. A ella le dispararon en la cabeza y hasta el día de hoy no se ha recuperado por completo. Escuchemos lo que tiene Laura para contarnos de esta historia. Mi nombre es Laura Carrión. Soy madre soltera, sostén de hogar de 4 hijos. En octubre del 2019, cuando el gobierno ecuatoriano trató de imponer medidas económicas que nos afectaban a todas las familias ecuatorianas, yo salí a protestar, a ejercer mi libertad de expresión y a dar mi opinión como pueblo, porque se supone que vivimos en una democracia. Pero esta democracia e incluso nuestros derechos son siempre pisoteados.
Fui agredida por la Policía Nacional, quienes me dispararon en la cabeza. Me ocasionaron una ruptura de cráneo, convulsiones, la pérdida parcial de mi oído izquierdo, la pérdida total de mi olfato y la pérdida parcial del gusto. Siendo el oído el que controla el equilibrio, he pasado muchísimos meses con mareos muy graves. Estuve internada en el Hospital Eugenio Espejo 11 días, pero mi recuperación duró meses y aún así sigo mal. Agradezco mucho a todas las personas que se solidarizaron conmigo, con todas las organizaciones que me ayudaron. Gracias a ellos he podido salir adelante. Gracias también a mi fuerza y a las ganas que yo le he puesto. Pero mi recuperación aún no está completa y parece que hay cosas que no van a recuperarse jamás. Esto me imposibilitó de trabajar durante muchos meses. Aún me da dificultades. Yo soy artista, soy música, soy bailarina y tengo mi emprendimiento de productos naturales. Todo esto que me ocasionaron con ese disparo me afectó gravemente. Siendo música perdí parte de mi oído. Se me ha complicado mucho en mi ámbito musical. Los mareos no me dejan a veces ni levantarme de la cama. Mucho más se me ha dificultado el poder bailar. Y la pérdida del olfato ha sido para mí terrible en lo que tiene que ver con mi emprendimiento, porque yo dependo de mi emprendimiento y de mi gusto, del sentido de mi gusto para poder realizar mis recetas. He tratado de enseñar a mis hijos a fabricar mis productos, pero esto se necesita de muchos años de experiencia. Y pues yo agradezco también al Gran Espíritu y a la Pachamama que me cuidaron y que sigo viva. Pero el Estado ecuatoriano intentó asesinarme. Al igual que a muchos y muchas de nuestros compañeros de lucha, muchos de los cuales vi caer con sus disparos durante las protestas, donde la violencia fue extrema y donde los medios de comunicación siempre mintieron del lado del gobierno, sin querer mostrar la realidad que estábamos viviendo en las calles. Gracias a Laura Carrión y nos quedamos con su frase, el Estado me quiso asesinar. Eso es fuerte, es muy doloroso. Le mandamos un abrazo gigante a Laurita. Gracias por compartir con nosotros su historia. Y es una historia de vida de tantos compañeros que estuvieron ahí, incluso dejando su vida. Y esto afecta muchísimo a las familias. Mi querida Naira, hoy estamos hablando sobre las mujeres y sobre el rol histórico que tuvimos en octubre del 2019. Sin embargo, también hay otra mujer detrás de lo que sucedió en octubre del 2019, y es la ministra María Paula Romo. ¿Tienes alguna palabra para ella? Bueno, primero reconocer todas esas palabras de Laura. Laura es parte de la Asociación de Víctimas del Paro Nacional de Octubre, Inocencia Tucumbi, de la cual la CONAIE ha sabido darle como una dirección también, un apoyo a esta asociación de víctimas. Realmente la cuestión biológica, siento yo, o sea, en realidad la cuestión biológica no es determinante en este punto en donde uno toma una posición política. Y eso lo digo porque definitivamente no hay... y eso solo rememorando lo que María Paula Romo decía en otro momento donde no tuvo el poder en sus manos, donde no pudo hacer eso, y ahí sí era defensora de los derechos humanos, ahí sí era considerada feminista. Entonces, en ese sentido, no, el ejercicio del patriarcado no es ajena al rol, a las prácticas que como mujeres hacemos. Y María Paula Romo es la expresión máxima del patriarcado en este país. No tiene nada que ver con el género en ese momento, entonces, bueno, ahí tu mensaje a la señora ministra. Patriarca. Así es, mi estimada Naira. Tenemos otra, quiero saber si es que todavía tienes un poquito más de tiempo para que nos acompañes. Tenemos el testimonial de María Augusta en Montalvo. No quiero dejar a ninguna de nuestras compañeras que nos han enviado sus historias de vida. Ella salió a protestar por una sola causa, por el futuro de sus hijas, y creo que eso nos pasó a muchas mujeres. A mí, en mi caso, también mis papis me decían, tienes un hijo, ¿cómo te vas? Y yo, por él mismo me estoy yendo, por él mismo estoy saliendo a las calles. Escuchamos lo que dice María Augusta.
Hola, soy María Augusta Montalvo. Soy mamá y ahora más una mujer desempleada. En octubre del 2019 estuve en las calles porque estaba convencida de que ese era el espacio en ese momento. La indignación por tanta injusticia, por todo lo que le estaba pasando a este país, me llevó a las calles pese a que en ese momento era una mujer trabajadora del sector público. Estar en las calles no es una cosa fácil. Te llena muchas veces del temor de lo que te pueda suceder. Lamentablemente la violencia fue mucha. Recuerdo cuando nos emboscaron en el Parque Ejido, el truco entró al parque y teníamos que escondernos detrás de unos finos árboles. Lo único que pasaba por mi mente en ese momento eran las caras de mis hijas. Pero al mismo tiempo sabía que estar ahí, que estar cada tarde y cada noche en las marchas era por ellas, porque no podían seguir las cosas de esta manera. Y aquí estamos, siempre vamos a estar levantando la voz, siempre vamos a estar luchando a pesar de todo lo que ha hecho este gobierno con nosotras. Muchísimas gracias, María Augusta Montalvo, también por ese testimonio. Y es verdad, muchas de las mujeres que estuvimos ahí en octubre del 2019 lo hicimos por el futuro de nuestros hijos también. Creo que hombres y mujeres lo hicimos también por eso, por cómo estábamos en esos momentos, y creo que seguimos levantando nuestra voz por el hecho de estar preocupados por el futuro de lo que le pasa a nuestro país. Mi querida Naira, ¿cómo ves el panorama a un año de octubre del 2019? No solamente con la participación de las mujeres, sino con la participación de todos los movimientos sociales en un momento tan histórico para nuestro país. En este momento, después de octubre, que fue como un aliciente bastante fuerte para, sobre todo, abonar la moral de decir si podemos, la moral de decir el poder popular está presente aquí y el poder popular es el único que va a virar la balanza del poder de los grandes grupos económicos. Y sobre todo esa esperanza que se abona en este momento en la construcción del tejido social y de las organizaciones. Octubre, sin embargo, sin duda fue como el escenario perfecto en donde las organizaciones también se pusieron en crisis, en replantearse su verdadero rol en el cambio social. Y ese verdadero rol de autocriticarse, de evaluar cuál ha sido la trayectoria de las organizaciones, porque si bien a mí me hicieron la pregunta de por qué solamente el movimiento indígena estuvo en la mesa de negociaciones, en la mesa de diálogo, cuando se transmitió en vivo, y por qué no estuvieron otros sectores. Y entonces esa pregunta yo la traslado a esos sectores, es decir, pregúntense por qué ustedes no estuvieron. ¿Por qué no estuvieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué su representación? ¿Y por qué la actoría de estos sectores, por ejemplo, de los mismos trabajadores, no estuvo? Y entonces ahí hay que, basándose en esta pregunta tan sencilla, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en este momento y qué queremos? ¿Qué nos planteamos de aquí en adelante? Sobre todo ese es uno de los grandes desafíos que nos dejó octubre, ¿no? ¿Qué queremos y qué nos planteamos de aquí para adelante? Y en eso también se ve reflejado desde la organización, desde la CONAIE, hemos sumado esfuerzos, ¿para qué? Para ir consolidando con mucha más fuerza la estructura organizativa que tenemos. Y además ampliar este abanico de representación de las demandas que se tiene a nivel general. Si bien nosotros no podemos intervenir por la misma naturaleza de nuestra organización en otros sectores, por ejemplo, como en el sector de los transportistas, pero sin embargo nosotros tenemos demandas del transporte comunitario que tranquilamente podemos adherirlas y generar, digamos, una adherencia y además reclamos ya consolidados a niveles ya, digamos, de articulación de las organizaciones. Y en ese sentido vamos creciendo. Siento que octubre fue un escenario perfecto para abonar esa semilla de la organización. Y hay una frase bonita que dicen, nos enterraron, pero no sabían que éramos semillas. Y ahora estamos vamos a dar frutos pronto. Entonces, en ese sentido, pues ahí está puesta, ¿no? Toda la intención del sector de la comunicación. Vale rescatar ahí el rol fuerte que jugó la comunicación comunitaria, siempre, por supuesto, tomando posición frente y cuestionando al poder, cuestionando al Estado, cuestionando a los gobiernos de turno y a su poca o nada eficacia que han tenido en cumplir con los mandatos populares. Y ahí ha estado la comunicación, ¿no? Defendiendo también y haciéndole peso a ese discurso hegemónico y a los medios de comunicación tradicionales que reproducen una y otra vez el discurso del poder y el discurso oficial de los gobiernos de turno.
Entonces, saludar también ahí a los medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos que han estado ahí, ¿no? Y dependientes. No nos están acompañando. Esa es la militancia que se hace desde este sector y está bien y es reconocible ese trabajo que se pone también. Recordemos también aquí, Naira, que Pichincha Universal fue el medio de comunicación además atacado y cerrado justamente por abrirle las puertas y por decir lo que sucedía en las calles, por lo que pasaba, por darle la voz a quienes estábamos en las calles y lo que estaba sucediendo en esos momentos. Así que también un abrazo gigante a todos quienes hacen y hacemos en estos momentos Pichincha Universal. No quiero irme, mi estimada Naira, antes de mandar saludos a todas las personas que se están comunicando con nosotros. Vilma Méndez, Jorge Palacios, un abrazo gigante. Nos vamos ya despidiendo. Violeta Rea dice que quiere hacernos partícipes de su trabajo psicológico que realizó sobre cómo se afectó la salud mental y emocional en los días de violencia política en octubre del 2019. Estaremos conversando contigo, mi querida Violeta Rea. Un besito grande, gigante para el Valle de los Chillos. Del Chelito Calavera también estuvo ahí participando en las manifestaciones. Muchos artistas. Mandarle un saludo también al Sebas Gómez del Capi Peseta, que estuvo haciendo títeres, a los niños que estuvieron ahí en la Universidad Salesiana, a todos los voluntarios que estuvieron y fueron partes de este momento tan histórico, a las mujeres que estuvimos ahí correteándoles, a los policías en las calles, a la Silvia Álvarez, un abrazo gigante, a la Ceci Arévalo, a la Diana Maza también, a la Isa Bru también, un abrazo gigante, compañeras, con ellas estuvimos correteando ahí por las calles del centro de Quito y acompañando en el Parque del Arbolito. Me da mucha emoción, mi querida Naira, quiero agradecerte muchísimo por tu participación y mandarles un abrazo enorme a las compañeras de la CONAIE, con quienes también estuvimos ahí organizando un poco lo que se necesitaba en el Arbolito. Un abrazo gigante para ustedes. A mí me emociona mucho poder compartir con ustedes estos momentos porque fueron muy duros y creo que no se nos olvidará jamás. Un mensaje final, mi querida Naira. Bueno, en realidad yo creo que las mujeres sobre todo fuimos fundamentales en octubre. Primero porque fuimos las que parimos a los compañeros y compañeras que estuvieron ahí presentes y porque los criamos. Si bien el rol del cuidado ha sido endosado mayoritariamente a la mujer, pues ese es el producto nuestro, de nuestra crianza, de que hayamos podido poner ahí al servicio del cambio social una generaciones de compañeros y compañeras que están dispuestos a dar su vida para defender los derechos. Muchísimas y esa es nuestra gracias. labor como mujeres. Así es, la labor que seguimos teniendo en la sociedad en general y en las luchas históricas, mi querida Naira Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Quichua y del Ecuador, Ecuarunari. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos. Quiero dejarles además con un audio de otra compañera que por miedo a represalias no nos dio su nombre y su apellido, pero esta mujer nos cuenta el terror que vivió cuando salió a exigir que se cambien las políticas. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Les dejamos con este testimonio. Soy Salomé Coronel Amorocha. Hasta mañana. Mi experiencia de las movilizaciones del año pasado fue exactamente el viernes 4 de octubre. Ya había visto cómo se venían dando las cosas en los medios independientes, ¿no? Porque los grandes medios nunca informaban nada, así que ese día le decidí encargar a mis 2 guaguas chiquitas y pues dije voy a ir a levantar mi voz, a que se escuche mi voz de protesta. Así que fui a Ejido, nos concentramos frente a la caja del seguro. Primero empezamos pocas personas, pero el aparato represor era increíble. Habían más de 15, 20 motos cercando todo lo que es la parada del trole frente a la caja del seguro. Pero poco a poco se fue sumando gente, venía gente de todo tipo, venían muchachos, venían trabajadores, pues vinieron estudiantes, gente de todos los sectores. Nos reunimos ahí y pues empezamos, ¿no?, a protestar. En ningún momento hicimos actos vandálicos, en ningún momento estábamos actuando de manera violenta, pero ¿qué sucede? Que obviamente las órdenes de arriba eran no permitirnos protestemos. Así que ni bien nos reunimos a gritar unas cuantas consignas, pues empezaron los gases lacrimógenos, nos lanzaban las motos, cogieron a algunos chicos y les botaron ahí en el ejido, en la tierra, a abrirles las mochilas a ver qué tenían. Nosotros corrimos por nuestras vidas al frente a unos parqueaderos que hay en unos locales, nos tuvimos que
siquiera unas 20 personas de esconder en un parqueadero detrás de los vehículos, y los policías se bajaron con las motos del parqueadero, sacaron sus toletes y nos empujaron y nos sacaron de ahí a empujones. Creo que nos salvamos de unos cuantos toletazos porque la verdad ellos iban con todo. Mucha gente solidaria, tenían sus mochilas, trapos con vinagre, tomaban leche, nos brindaban para que un poco pasemos del malestar de lo de los gases, pero eso en lugar de dispersarnos o de bajar nuestros ánimos, lo único que hizo fue enardecernos más. Así que llegó más gente, llegó una marcha desde la Universidad Central y nos unimos todos. Y ahí es cuando empezó el escenario aterrador que fue el de ese día, porque ya bajaron los tucutús, lanzaban gases indiscriminadamente. En verdad era de terror escuchar la cuenta regresiva en inglés de estos tucutús, en donde ya nos anunciaban lo que se venía. Después de que nos dispersaron, nos fuimos unos por el Ejido, otros se fueron por el lado del Banco del Pichincha. Decidimos otra vez plegarnos, pero ya nos dejaron avanzar más hacia el Banco Central. Subimos bastantísima gente en una marcha increíble. Realmente le llenaba a uno el espíritu ver cómo jóvenes, adultos, mujeres, hombres, todos estábamos en contra de este gobierno y de sus políticas hambreadoras, y lo único que queríamos era que se escuche nuestra voz y que paren de abusar de esa manera del pueblo y de la angustia y necesidad de un pueblo que ya estaba con una crisis tremenda. Apenas llegamos a la altura de la Alameda y el primer grupo grande llegó a San Blas, frente al Banco Central. Otra vez empezaron las acciones represivas de una manera impresionante. Nos dispersaron por todo el parque de la Alameda, nos persiguieron con las motos, nos lanzaban las motos. Persona que cogían, persona que agredían. Nos tuvimos que esconder detrás de unos montículos, de unos arbustos, detrás de árboles. En realidad fue tremenda la situación. Lo único que se estaba exigiendo es que cambien las políticas que al final del día nos perjudican a la gran mayoría. Pero lo que ellos hicieron fue enviarnos a sus aparatos represores, a los que están bien acostumbrados a lo que es la represión. No les importó nada, no les importó que no estábamos violentos, ni mucho menos, y lo que hicieron fue reprimirnos de una manera impresionante. Corrimos pues con otros muchachos hasta el Ministerio del Trabajo en La Piedradita. Una situación muy, muy terrible, pero eso no nos desalentó. Y la lucha seguía. Yo estuve ahí desde las 11 de la mañana. Eran las 6 de la tarde y la lucha seguía. Redondearon todo el parque del Ejido, los policías con sus motos, pero la gente seguíamos en pie. Obviamente yo ya a esa hora tuve que regresar a la casa por las guaguas, pero yo no podía quedarme viendo esas imágenes en los medios comunitarios, en los medios no tradicionales, y no hacer algo. Ahí obviamente aquí en el barrio salimos todos los días. Vivo por Carapungo y había que exigir que se derogue ese decreto y que cambien las políticas que estaban implementando. Pero sí, fuimos a la marcha del centro, fuimos a las protestas del centro, y esta es mi experiencia.